todos. Pues es un privilegio, ¿verdad?, para las que estamos aquí predicando. Somos honradas por el Señor y guiadas por Él en su sabiduría, porque en nuestras fuerzas y en nuestra sabiduría no podemos hacer nada. Entonces es un honor y un privilegio en esta tarde estar aquí compartiendo el mensaje que Dios nos da, porque Él es quien nos lo da. No es en nuestra capacidad, es en su sabiduría, y nosotros nos disponemos humildemente a servirle y a obedecerle y a dejar que Él sea quien haga los mensajes para todos nosotros, comenzando conmigo, porque esa es la primera que me da este mensaje, ¿verdad? Y ojalá pues sea de bendición para todos nosotros. En esta mañana le voy a dar el tema, se llama La fe tiene evidencias. Estamos en una serie que se llama ¿Hasta cuándo me creerás? Y el tema es La fe tiene evidencias. Quiero que me acompañen por favor a orar todos. Vamos a comenzar con una oración inicial, poniéndonos en manos de Dios. Padre, en esta mañana venimos delante de ti, te reconocemos como nuestro Dios. Sabemos que lejos de ti, Señor, nada podemos hacer. Que de ti viene la sabiduría, Señor, que de ti viene todo. Te pedimos, Señor, que esta palabra haga su obra en cada corazón humilde y sensible a tu voz. Que escuchen tu voz, Señor, que sean guiados por tu Espíritu Santo para creer lo que tú nos hablas, para estar firmes cada día en tu palabra, para poder crecer cada vez más en nuestras vidas como verdaderos hijos tuyos, para poder caminar conforme al Espíritu y no a la carne, Señor. Todo te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. El texto base que el Señor me dio en esta mañana, si me gusta acompañar, es 2 de Timoteo 4, 7 y 8. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Aquí pues está hablando el apóstol Pablo. Dice así: He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Aquí el apóstol Pablo habla de pelear una batalla. Bueno, como ya vimos en el congreso, ¿verdad?, de jóvenes, se llamó el tema vencedores, ¿verdad? Y esos vencedores, Dios les decía a los predicadores, pues que todos los días nosotros tenemos batallas, luchas, pruebas. Y mientras estemos en este mundo vamos a estar con batallas diferentes, en las que esas batallas, pues Dios está probando nuestra fe, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo decía que él ya había peleado la buena batalla. Pero una cosa muy importante que él decía, que él se había mantenido en la fe. No es en tus fuerzas, ni en mis fuerzas, ni en mi sabiduría humana, ni en la tuya. Es en la fe. Si nosotros no permanecemos firmes en la fe, no podemos pasar ni pelear esas batallas, ¿verdad? Porque esas batallas, Dios es quien nos ayuda a ganar todas y cada una de esas batallas. Estamos en una serie que se llama ¿Hasta cuándo me creerás? Dios a todos nosotros yo creo que nos ha hecho una pregunta. Con cada mensaje que nos ha ido dando el Señor a través de su palabra, Dios nos está confrontando en cada verdad que ya está escrita en su palabra. Pero con esta confrontación Dios tiene un propósito para nosotros en nuestras vidas. Quiere que todo eso que decimos nosotros que hemos creído por fe, lo llevemos a la práctica, lo pongamos por obra, que cada mensaje donde Dios nos habla y nos enseña, porque cada día Él nos enseña, Él quiere que eso nosotros lo pongamos por obra en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque lo que ya nos ha dicho nuestro pastor, porque lo que Dios quiere para usted y para mí es bendecirnos. Pero esa bendición está condicionada a obediencia. Podemos conocer de Génesis, Apocalipsis o tal vez hasta de memoria
Pero si no obedecemos lo que está escrito, es imposible ver esa bendición. Entonces esa bendición está condicionada a tu obediencia y a mi obediencia, y a través de esa obediencia pues es por fe como nosotros lo vamos a hacer. Aquí donde dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe, por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos esperando la venida del Señor? ¿Verdad? Entonces Él quiere ya que nos preparemos, porque los días se acercan. Cada día estamos a menos de lo que nos imaginamos de que el Señor venga. Y pues el Señor te quiere encontrar preparado para ese día. La tecnología, dice la misma palabra, que aumentaría en los últimos tiempos. Ayer me acabo de dar cuenta a través de unos familiares de Estados Unidos, que en Estados Unidos usted ya pide un Uber y ya no tiene conductor, ya tiene cámaras, y el Uber sin conductor ya lo lleva al aeropuerto. Ya nada más usted se sube y ya el Uber no ocupa ningún chofer, ya él lo lleva al aeropuerto y ahí lo deja. Entonces la tecnología ha aumentado, pero también ha aumentado no para el bien, sino para el mal. Entonces tenemos que estar preparados en estos tiempos, porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar cada día. El apóstol Pablo decía, he acabado la carrera. ¿A qué carrera se refería él? A la carrera de su vida como siervo del Señor. Para él fue un privilegio servir al Señor. Su transformación, pues yo creo que ya muchos de nosotros sabemos, ¿verdad? Él era perseguidor y después fue transformado por el Señor. Él creyó en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, en su resurrección, pero él daba todas las evidencias de haberle creído. ¿Cómo las daba? A través de la obediencia como su siervo. El apóstol Pablo no hacía lo que él quería, él hacía lo que Dios, lo que el Señor le decía que él hiciera. Era guiado por el Espíritu Santo. Aquí dice que el verbo teleo significa terminar, completar, concluir o acabar. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces vamos a una iglesia cristiana como esta, una congregación cristiana, pero muchas personas no acaban la carrera? Muchas personas se van decepcionadas de las iglesias porque ponemos nuestra mirada en los hombres, que somos imperfectos todos. No ponemos nuestra mirada en el Señor nuestro Dios, porque en Él está todo, está toda la sabiduría, está todo lo que necesitamos, están todos sus mandamientos, sus estatutos más que claros, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que no terminan esta carrera. Pues para el apóstol Pablo fue un privilegio, porque el Señor le muestra que él va a morir y él sabe que terminó su carrera. Aquí dice, el sustantivo fe, en la frase fe se usa en el sentido objetivo, es decir, hace referencia a la fe como un objeto de ser guardado. ¿Qué es ese objeto? ¿Qué es la fe? La fe y ese objeto que vamos a guardar es todo el evangelio de Jesucristo. Ahí está ya todo. No necesitamos, como dicen, quitarle ni ponerle. El Señor ya puso todo lo que tenía que ir en su palabra. No necesitamos nosotros contribuir, no necesitamos ponerle psicología, no necesitamos ponerle las emociones, porque eso no nos va a ayudar. Es simplemente la palabra tal y como está, ya tiene ese poder que dice la misma escritura, que penetra hasta los huesos. Tus emociones y la psicología son pasajeras, las sientes por un momento y al rato se olvidan. Sin embargo, la palabra ya tiene esa fuerza y ese poder en sí misma. Entonces para él era un privilegio haber terminado su vida como siervo del Señor. Les voy a hablar de algunas de las evidencias del apóstol Pablo, porque tu fe y mi fe, si somos cristianos, debe tener evidencias. Evidencias, y no nada más decir, voy a una iglesia cristiana
y soy cristiano, voy los miércoles, voy los domingos, pero ¿dónde están mis evidencias, verdad? Que es tan importante. La palabra dice que tú y yo debemos de ser luz en medio de la oscuridad y alumbrar. ¿Cómo? A través de nuestras evidencias. El apóstol Pablo escribió: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en deriva en alta mar, y a pesar de todo ello dijo: me gloriaré de lo que es mi debilidad. Ahí se ve la humildad del apóstol Pablo. Sabía que estaba padeciendo, pero que Dios lo estaba ayudando, que él no estaba solo, que el poder del Espíritu Santo estaba con él. ¿A quién nos gustaría que nos hicieran lo que le hicieron al apóstol Pablo? Si a veces ves a alguien y no te saluda, ya te molestaste porque a veces ni te vio y ya estás enojado porque no te saludó. Imagínense este hombre que estaba pasando por todo esto como siervo del Señor. Y aún así decía que él se gloriaría en lo que era su debilidad. Pablo fue maltratado a modo de malhechor. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:9. Y fue encarcelado por un total de más de 5 años por predicar el evangelio. Pero esto no le impidió escribir las cartas de aliento a sus amigos y a los líderes de la iglesia. Ahí mismo en la cárcel les escribía las cartas. Tuvo el desafío de tener un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Eso lo dice 2 de Corintios 12:7. Dios no le quitó esa prueba, pero ayudó a Pablo a hallar fortaleza en su debilidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido a Dios que nos sane de una enfermedad y nos molestamos porque tal vez no llega esa sanidad? Aún en tu enfermedad o en tu problema o en mi problema o en mi enfermedad, Dios sigue teniendo el control. A Él no se le escapa nada. A pesar de los azotes y los encarcelamientos injustos, Pablo escribió: he aprendido a contentarme con lo que tengo. ¿Verdad? Esa era la fe de Pablo. Ahí lo podemos ver en Filipenses 4:11. Él perseveró a causa de su profunda esperanza y confianza en Jesucristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Únicamente de esta manera, confiando totalmente en lo que Jesucristo ya nos dijo a través de su evangelio. No hay otra cosa. Es la única manera en donde nosotros podemos fortalecer nuestra fe, como el apóstol Pablo y también otros apóstoles lo hicieron. El apóstol Pablo escribió que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros que porque somos cristianos estamos exentos de pasar cosas? No, vamos a tener pruebas, persecuciones, aflicciones. Pero ayer les decían en el Congreso vencedores, pero Él ya venció al mundo. Jesús es el vencedor y Él nos va a ayudar en cada cosa que nosotros pasemos. Pero ¿qué necesitamos? Creerlo, creer lo que ya Dios nos estableció. Pero también el apóstol Pablo reconoció que las pruebas nos producen paciencia y que nos dan un eterno peso de gloria. A través de todo lo que vivimos aprendemos muchas cosas. Pablo buscó una corona de justicia y el premio del supremo llamamiento de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo, una vez que conoció al Señor, ese fue el anhelo de su corazón. A él no le interesaban los bienes materiales, a él no le interesaba pues tener una casa, una mansión, mucho dinero, el mejor trabajo. Él ambicionaba lo eterno, ¿verdad? Porque esa fe que él tenía lo llevaba a ver más allá de este mundo, lo llevaba a vivir en el espíritu y a ver lo espiritual. Para poder creer en todas las escrituras es necesario tener fe. Fe en el evangelio de Jesucristo, tener fe en su palabra, pero esto implica una acción que nos mueve a vivir en sus mandamientos en obediencia.
No podemos decir que asistimos a una congregación cristiana y no tener esas evidencias, no demostrar con nuestros hechos, con nuestras obras, que realmente somos cristianos, ¿verdad? Porque somos probados en todos lados, en el trabajo, en la escuela, como hijos, como padres, y cada día somos probados de diferentes formas, aún como siervos del Señor somos probados. Porque todo lo que ya está escrito en las Escrituras tiene un peso, unos principios que ya están ahí establecidos. Entonces, somos probados en todas las áreas de nuestra vida. Yo le quiero dar una definición de fe. La fe viene de la raíz griega pistis, que significa creer confiadamente, estar persuadido firmemente de una verdad. ¿A qué verdad se refiere? Al Evangelio de Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él no hay ninguna mentira, en Él no hay ningún engaño. Queremos conocer a Dios, queremos conocer su voluntad, queremos conocer qué es lo que quiere para nosotros. Leamos las Escrituras, escuadriñemos, estudiemos a profundidad, preguntémosle a Él en oración qué es lo que quiere para nosotros en cada área de nuestras vidas. Y confiemos totalmente en lo que Él va a hacer, no en nuestra sabiduría humana. Confiemos en lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Si nosotros no tenemos fe, es imposible obedecer. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos que el poder del Espíritu Santo nos ayude y nos guíe a toda verdad. Y por ello necesitamos creer. Tenemos una lucha constante día a día entre la carne y el Espíritu. La carne siempre quiere hacer lo malo. Es nuestra tendencia con la que hemos nacido, nuestra tendencia pecaminosa. Si únicamente nos dedicamos a alimentar la carne y no alimentamos el Espíritu, nunca vamos a crecer en fe. Nos vamos a quedar estancados. Nunca vamos a hacer la voluntad de Dios porque voy a hacer mi voluntad. Nunca voy a sacar mis argumentos, ni los de este mundo, ni las modas, ni lo que el mundo nos quiere enseñar, porque paso más tiempo en mi carne que en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, si usted o yo queremos aumentar nuestra fe, pues es necesario vivir en el Espíritu y vivir en obediencia a los mandamientos del Señor. Quiero que me acompañe a Hebreos 11:1. Le voy a dar la definición de fe de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11:1. La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De acuerdo a lo que dice Hebreos, esto se define como fe. Nosotros hemos creído, ¿verdad?, en Dios, aunque no lo hemos visto. Hemos creído en Jesús, aunque no lo hemos visto. Esa es nuestra fe. Nuestra fe está puesta en Jesús. Y dice que somos bienaventurados porque le creemos sin haberlo visto, porque hubo quienes sí le vieron y aún así no creyeron. Entonces, nuestra fe y nuestra esperanza debe de estar puesta en Él. En esta mañana yo les quiero decir una verdad. Dios ya estableció sus principios. No es como tú creas o como yo crea, no es como tú pienses o como yo piense. Las ordenanzas están en el Evangelio. Ellas nos conducen al Salvador y a su poder salvador. Y están establecidos por Dios en su palabra. El primero de esos principios es la fe. La fe en el Señor Jesucristo, si se fija de una manera fuerte y segura a la roca de nuestro Redentor, Él nos ayudará a subir a salvo por el sendero del Evangelio, por el camino del Evangelio, superar todo desafío en la vida terrenal, regresar a la presencia majestuosa de nuestro Padre Celestial. Te quiero decir una verdad, todas las cosas se cumplen por fe. Nosotros tenemos fe cuando oramos por un enfermo en que ese enfermo sanará. Nosotros creemos que un día vamos a resucitar y a estar con el Señor toda la eternidad. Entonces todo se cumple por fe. ¿Qué le decía el Señor a los apóstoles? Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y se movería. Entonces todo se cumple por fe.
Entonces nuestra fe debe ser una fe firme, que no se mueva, que no te lleguen otras corrientes, otras doctrinas y ya te hagan cambiar de opinión, porque la fe y la palabra de Dios ya está escrita y no va a cambiar nunca. Va a ser la misma, dice, hoy, mañana y siempre. La fe nos da el poder del Señor, que entre otras cosas se manifiesta en la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Muchas personas cuando alguien muere dicen, ya se murió esta persona. Nuestra esperanza es la resurrección, es la vida eterna. Y también todas las cosas buenas que vendrán, los milagros que vemos y que confirman nuestra fe. La sabiduría que Dios nos da en todos los asuntos espirituales y en todos los asuntos de este mundo temporales. A través de la fe pueden ser superadas todas estas cosas. Quiero que me acompañen también en esta mañana a Romanos 10:17. Aquí les quiero decir, de acuerdo a lo que dice la palabra, de dónde proviene la fe. Aquí dice, por esto la fe viene del oír la palabra de Cristo. Una vez que nos exponemos a la palabra de Cristo, que nos da como resultado la fe, y esta fe tiene que dar como resultado las evidencias, las obras en las que caminamos, ¿verdad? Entonces es necesario exponernos, es necesario escuchar. Cuando nos congregamos es necesario que tu corazón y tu mente estén aquí para que Dios te hable y me hable, ¿verdad? Para que esas verdades entren a tu mente y a tu corazón y dejes que el Espíritu Santo haga su obra completa en cada uno de nosotros. Entonces nuestra fe debe tener evidencias. Es necesario que pasemos tiempo cada día más y más en su palabra y más en estos tiempos. ¿Por qué? Porque de esta manera la fe va a ir aumentando, la fe nos va a ir fortaleciendo, la fe nos va a ir guiando en todas las áreas de nuestra vida. Y esa misma fe nos va a ayudar a dar frutos para toda buena obra. Y también vamos a poder ser bendición para los que nos rodean. Para que la fe nos conduzca a la salvación, debe de estar centrada en el Señor Jesús, en su muerte y en su resurrección. Y solo así podemos ejercer la fe en Cristo, si tenemos la certeza de que Él existe, si tenemos una idea correcta de su carácter, si sabemos que estamos esforzándonos por vivir de acuerdo a su voluntad. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él. Confiar en su poder, en su inteligencia, en su amor infinito, lo cual incluye creer en todas sus enseñanzas. Significa que aunque yo no entienda todas las cosas, Él sí las entiende, debido a que Él ha experimentado todos los dolores, las aflicciones, las enfermedades que podamos sufrir. Él sabe cómo ayudarnos a superar las dificultades del día a día, porque Él ha vencido al mundo. Entonces no es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas. Dios ya lo hizo todo por ti y por mí, pero nosotros la parte que nos toca es creerlo, es ponerlo por obra. Quiero que me acompañe a Romanos 1, 16 y 17. Yo le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Romanos 1, 16 y 17. A la verdad, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. Aquí habla de creer, habla de la fe. En los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, el evangelio se revela por la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe desde el principio, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entonces nosotros vivimos por fe, nosotros tenemos que dar evidencias de esta fe. Debemos manifestar lo que decimos que creemos.
Yo le quiero dar una definición de evidencias, porque así se llama el tema, evidencias de nuestra fe. Las evidencias, dice aquí, se trata de una de las pruebas más utilizadas para detectar intereses. Cuando usted o yo vamos delante de un juez o un tribunal a resolver un asunto determinado, presentamos nuestras evidencias o nuestras pruebas de lo que decimos conforme al asunto, para demostrarle al juez quién tiene la razón. Y conforme a eso el juez va a dictar sentencia, ¿verdad? Entonces es necesario manifestar esas pruebas que van a determinar lo que somos o lo que creemos. Quiero que me acompañen a Santiago 2:26. Yo le voy a leer palabra de Dios para todos. Dice aquí, de esta manera, que así como un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, así también una fe que no tiene hechos está muerta. Si tú o yo decimos que somos cristianos y que conocemos la palabra de Dios y que creemos en Jesús, pero con nuestras obras no manifestamos esas acciones, no somos cristianos, porque la fe y las obras van de manera ligada, conjunta, pegada, unidas. Entonces, nosotros por nuestra fe tenemos que mostrar buenas obras y no es en nuestras fuerzas. Tu misma naturaleza que ya cambió, manifiesta las obras, manifiesta ese cambio. Si tú antes, no sé, tomabas alcohol, ya no debes tomarlo porque has creído en lo que ya Jesús vino a hacer por ti y por mí. Entonces Dios comienza a dar cambios radicales en cada una de las personas de diferentes maneras, porque cada uno tal vez hemos batallado con diferentes pecados. Entonces esa fe es la que nos impulsa a manifestarnos y a poder dar un buen testimonio de lo que hemos creído. Cuando una persona está muerta, porque así dice que nuestras obras son muertas cuando no tenemos esa acción, una persona muerta pues no tiene aliento de vida, ya no se puede mover, ya el Señor se llevó ese espíritu que le daba ese aliento y esa persona ya no puede hacer nada. Cuando tú y yo vamos a una iglesia cristiana y no hacemos nada, estamos muertos. Nuestra fe es como si no la tuviéramos, porque no la ponemos en acción, porque no manifestamos esas buenas obras a las que ya hemos sido llamados. Estamos obligados, una vez que decimos que creemos, a manifestar esas obras que ya tienen que ser producidas en nuestras vidas, porque lo hacemos por fe. Quiero que me acompañen a Hebreos 11:17. Yo lo voy a leer, Dios habla hoy. Y aquí dice, por fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Y por esta misma fe, Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Aquí Noé le creyó a Dios. Cuando Dios le dio una indicación, en ese tiempo pues no había lluvia. Entonces el Señor le dice que va a terminar con lluvia, que se va a inundar todo y que se va a acabar todo el mundo con lluvia. Y Él comienza a predicarles y comienza a decirle a las personas que se vuelvan a Dios. 120 años dura siendo el arca, pero las personas se endurecieron, no creyeron, no tuvieron fe, fueron duras, prefirieron morir, porque murieron al final. Nada más se salva Noé y su familia, que fue quien creyó, que fue quien tuvo fe. Y muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad? Dicen que estos últimos tiempos serían como en los tiempos de Noé. El evangelio, la doctrina sana se ha ido diluyendo mucho. Muchas personas quieren escuchar el evangelio muy light, donde no te confronten con tu pecado, donde te digan que hagas lo que tú quieras, donde ya están haciendo cada día, no sé, bares cristianos, billares cristianos, y donde ya el pecado lo están justificando, ¿verdad? Y muchas veces es lo que nuestra naturaleza caída, nuestra carne busca, ¿verdad? Donde nadie me confronte con mi pecado. Pero una iglesia donde te predican la sana doctrina y te predican la verdad, es porque te aman, porque te quieren sacar de esa condición,
porque sabemos que Dios nos quiere santos y que no podemos ir a su presencia si estamos cometiendo pecados, porque Él abomina el pecado, porque Él siempre va a actuar con justicia, como dice aquí, o sea, el justo vivirá por la fe, porque Dios es justo. Y aunque nosotros digamos que vamos a un lugar, pero no hacemos con nuestras vidas lo que Dios nos dice, no estamos actuando por fe. Estamos actuando en desobediencia porque no le hemos creído a lo que Dios ya estableció, ¿verdad? Entonces imagínense, Noé 120 años predicándoles, haciendo el arca, todos burlándose de él, pero a él no le importó, él siguió haciendo el arca hasta que la terminó. Y al final fue el único que se salvó con su familia por haberle creído a Dios. Dios siempre cumple lo que promete. O sea, él al final cuando ya Noé tuvo el arca y todo dijo, no, siempre los voy a perdonar. No, él ya había hablado al Señor y él cumplió con su palabra. Entonces, Dios ya nos ha hablado a través de su palabra. Entonces aquí lo podemos ver que es necesario que nosotros tengamos una fe firme en el Señor y que le creamos a lo que nos dicen las Escrituras, porque muchas veces el mismo hombre habla cosas que la Biblia no dice. Entonces seamos estudiosos de lo que te dicen que dice aquí, cerciórate que realmente lo diga, porque puede ser engañado. Quiero que me acompañen a Hebreos 11:17 también. Aquí dice, Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo. Ahí también Dios probó a Abraham y le dijo, tráeme a tu hijo Isaac y lo vas a sacrificar. Abraham tuvo tanta fe que lo llevó. El Señor ya le había dado la promesa que iba a ser una descendencia muy grande, pero ahí probó la fe de Abraham. Al Señor le plació probar la fe de Abraham. Y pues Abraham pasó esa prueba, ¿verdad? Salió victorioso. El Señor al final le impide que mate a su hijo, pero la prueba fue pasada por Abraham, ¿verdad? Él estaba probando su fe. Su fe, entonces su fe va a ser probada, tu fe va a ser probada, mi fe va a ser probada mientras estemos en este mundo. Día a día tenemos luchas, pruebas, batallas, pero nuestra fe tiene que manifestarse en obras, en evidencias, ¿verdad? Guiados por el Señor. Ahora yo les quiero hablar también de otras evidencias, las evidencias de los apóstoles, para que esto nos fortalezca, porque muchas veces hay queja en nuestras vidas, en nuestros corazones. A veces nos da vergüenza decir que somos cristianos, más a la juventud, a los adolescentes en las escuelas, te dicen algo o te da vergüenza compartir el evangelio a otro que tal vez pueda salvar. Debemos de ser valientes también para compartirles a otros que todavía no saben. Entonces tenemos que estar en la fe, ¿verdad? Tenemos que leer las Escrituras para que Dios fortalezca esa fe y nos haga valientes, porque así fueron, ¿verdad? Los apóstoles. Yo le quiero dar estas evidencias de los apóstoles. Después de haber andado con nuestro Señor Jesucristo durante 3 años en los cuales el Señor Jesucristo los preparó a los apóstoles, Él les dejó la instrucción de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, hasta el día de su muerte, y así fue. Les quiero hablar de Simón Pedro. Después de pasar por múltiples juicios en Roma, Simón Pedro fue crucificado, pero al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que su Salvador, pidió ser crucificado boca abajo en una cruz invertida, y así fue. De esta manera murió Simón Pedro. Ellos hasta su muerte sirvieron al Señor, esa fue su fe. Ellos pasaron, antes de morir, pasaron muchísimas situaciones. Esto fue lo último. Pero Dios los estuvo probando. Hicieron señales, prodigios, hicieron muchas cosas, pero al final también entregaron su vida por el servicio a Dios. ¿Cuántos de nosotros como servidores no tenemos una fe así como la de ellos? Esa es la fe que quiere el Señor, que sus siervos tengamos, ¿verdad? Hasta dar la vida por Él. Le voy a decir también la de Andrés. Él fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado por 7 soldados.
Ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Andrés siguió predicando a sus verdugos hasta que murió. ¿Se imaginan? La fortaleza tan grande que Dios le dio a este hombre para ya agonizando todavía estar predicando. Sus últimas palabras fueron predicar el evangelio todavía a punto de morir. Esa es la fe que el Señor demanda de ti y de mí. No es una fe que tú digas, voy a un lugar, hago esto. No, no es una fe a tu manera. Es la fe que Él ya estableció para nosotros. Ese fue el precio que pagaron, que antes, como ya menciono, cada uno de ellos anduvieron predicando, los encarcelaron, los azotaron, les hicieron tantas cosas antes de esto. Juan, el discípulo amado. Juan enfrentó el martirio cuando fue echado en una enorme vasija de aceite hirviendo. ¿Se imaginan? No obstante, no le sucedió nada. Fue librado milagrosamente de la muerte. Más tarde, Juan fue desterrado por orden del emperador Domiciano a la isla griega llamada Patmos, en donde escribió Apocalipsis, pero fue en Edesa que murió por causas naturales. Él fue el único apóstol que no lo mataron. Él murió por su edad, pero también enfrentó muchas situaciones, estuvo en la cárcel. Dios le da ahí Apocalipsis en la isla de Patmos, le da la revelación, y ellos tuvieron que sufrir y padecer por el evangelio de Jesucristo. Fue una fe que pues sobrepasa, ¿verdad? Que no era en sus fuerzas, Dios estaba con ellos y Dios los fortalecía. Dios enviaba un poder impresionante sobre ellos porque tenían una unidad entre el Padre, entre el Hijo, el Espíritu Santo y entre el apóstol, ¿verdad? Que no dejaban esta unidad y eran guiados por el Espíritu Santo en todo lo que ellos hacían. Y ese Dios les daba ese empoderamiento, ese poder para que ellos aguantaran toda esta clase de cosas. Santiago fue arrojado a más de 30 metros del pináculo suroeste del templo por oponerse a negar su fe en Cristo. Y cuando descubrieron que sobrevivió a la caída, sus enemigos lo golpearon tanto hasta causar su muerte. Este fue otro apóstol, ¿verdad? Que murió, lo aventaron, lo tiraron, no murió, y aún así todavía los enemigos pues lo acabaron de matar. Y ellos andaban predicando el evangelio de Jesucristo, y esas personas con odio lo mataban, ¿verdad? Y aún así ellos permanecieron firmes. Pasaron pruebas, pues yo pienso que pocos de nosotros tenemos unas pruebas tan difíciles como las tuvieron ellos. Y a veces cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, viene la queja con nosotros, ¿verdad? Entonces no debe ser así. Nuestra fe debe de estar firme en el Señor y en su voluntad, en medio de las circunstancias, en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio de todo. Tenemos que tener una fe firme, inamovible, donde nadie nos mueva de lo que el Señor ya estableció. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue martirizado por su predicación en Armenia, fue condenado por el rey de Media Astis y murió siendo despellejado vivo en presencia del mismo rey. ¿Se imaginan? Esas personas se gozaban al hacer esto porque ellos andaban predicando el evangelio, o sea, trataban una forma impresionante de matarlos para que la gente ya no siguiera con las buenas nuevas de salvación. Querían callarlos, querían que ya no predicaran, entonces daban unas muertes impresionantes a cada uno de ellos. Felipe, se dicen dos cosas, una que fue ahorcado hasta morir y la otra que fue crucificado en su ministerio en Egipto. Tomás, también llamado Dídimo o mellizo, él murió en el año 72 después de Cristo, fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en el subcontinente. Si se fijan, ellos estaban trabajando totalmente en la obra del Señor. Entregaron sus vidas a la obra del Señor. Estaban levantando iglesias, estaban haciendo nuevos discípulos a todas las naciones, porque esa fue la instrucción, no importándoles el precio que había que pagar. Su fe cada día se fortalecía más y el poder de Dios estaba con ellos. Mateo el publicano, el recolector de impuestos llamado
también le vi. Él sufrió el martirio en Etiopía, fue asesinado por una herida de espada. Santiago, el mayor hijo de Zebedeo, también conocido como Jacobo, él fue decapitado en Jerusalén. Curiosamente, el oficial romano que custodiaba a Santiago miró sorprendido cómo éste defendía su fe durante su juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución, vencido a Cristo por convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar también la decapitación como un nuevo cristiano. ¿Se imaginan qué impresionante? Cuando él veía lo que Santiago hacía y esa convicción y ese poder que Dios tenía sobre él, hizo esa transformación en ese hombre que él decidió junto con el apóstol Santiago morir. Esa fue su fe, ¿verdad? Que en ese momento dijo, también a mí córtenme la cabeza porque yo soy cristiano, yo también reconozco al Señor como mi Dios. ¿Y cuántas veces nosotros le negamos? Nos da pena decir que somos cristianos. O peor aún, decir que somos cristianos y nuestras evidencias o nuestras obras son de avergonzarnos delante de los demás. Entonces debemos analizar esa situación en nuestras vidas, ¿verdad? Porque estamos nosotros avergonzando el evangelio del Señor si no hacemos lo correcto. Estamos siendo piedra de tropiezo para otros. Debemos ser esforzados y valientes y pagar el precio de nuestra fe. Ese precio que a ti y a mí no nos costó nada fue por gracia, le costó a nuestro Señor Jesucristo. A Él le costó, no te costó a ti ni me costó a mí. Y ahorita uno les comparte el evangelio y les dice, es que tienes que creer por fe. Y es tan fácil y no manifestamos todo esto que ellos murieron, dieron su vida. Y a veces se nos hace difícil creer y decir, no, pues es que no. Es que yo aquí estoy bien, no, es que yo así. Y es tan fácil tomar esa decisión, ¿verdad? De venir al Señor, de reconocer que lo estoy haciendo mal, de reconocer que no voy por el camino que Dios quiere que vaya, ¿verdad? Debemos manifestar una fe verdadera en Cristo Jesús. Judas Tadeo. Judas estaba en Armenia cuando fue crucificado y atravesado por flechas por resistirse a negar su fe en Cristo, aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo. A muchos de ellos le dijeron, si tú niegas a Jesús en este momento, te vamos a dejar vivo, solamente niégalo. Ti que no crees en Él. Ellos dijeron, no, mejor yo lo reconozco y si voy a morir, voy a morir. A ellos no les importaba aún su propia vida porque ellos tenían puesta su esperanza en lo eterno. Tenían puesta su esperanza no en este mundo que es pasajero, tenían puesta su esperanza en la eternidad. Simón el cananeo, el celote, él murió linchado en la ciudad de Samir, cerca de Babilonia. Judas Iscariote se quitó la vida ahorcándose en un árbol. Judas compró un campo con el dinero que obtuvo de la traición y cayendo de cabeza se reventó por en medio y todas sus entrañas se derramaron, por lo que aquel fue el campo llamado Aceldama, campo de sangre. ¿Se imaginan este hombre todo el tiempo que perdió? Este fue un hombre que no tuvo fe. Anduvo con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el predicador de predicadores. Vio todo tipo de señales y de prodigios que solamente el Hijo de Dios podía hacer y se determinó a no creer. Este hombre no quiso creer. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar como este hombre. Vamos a una iglesia cristiana, pero no queremos creer, por eso no obedecemos. Porque no creemos y mientras no creamos no podemos vivir en obediencia en todas las áreas de nuestra vida, como esposos, como padres, como hijos, como trabajadores. No le obedecemos a Dios, no le queremos creer a Dios, ¿verdad? Así estuvo Judas. Judas vio, imagínense, tantísimo enfermo que Jesús sanó en aquel tiempo.
que levantó a los que resucitaron, que levantaba a los muertos, o sea, unas cosas espectaculares, que multiplicó los panes, los peces, la manera en que hablaba, que solamente podía ser una manera con la sabiduría de Dios. No hay tanta sabiduría en una persona como en Dios. Y él se determinó a no creerle, ¿verdad? Entonces, Dios en esta mañana nos habla, nos quiere persuadir, ¿verdad? Quiere que nosotros tengamos una fe firme y que tengamos evidencias de nuestra fe, de lo que decimos que creemos, que no vengamos más a una congregación cristiana por venir, que vengamos a escuchar, a exponernos y a obedecerle a Él y a creerle a Él todo lo que Él nos diga. Todas sus verdades son ciertas, en Él no hay ninguna mentira. Matías, el elegido para reemplazar a Judas Iscariote, él fue odiado por los fariseos y los judíos ortodoxos a causa de sus predicaciones, por lo tanto fue apedreado por los judíos y decapitado por un soldado romano. Todos estos hombres sufrieron, padecieron, fueron perseguidos, hicieron muchas cosas para levantar el evangelio, para andar predicando en todas las naciones, y dieron su propia vida por fe y para el servicio de Dios. Por último, el apóstol Pablo. El ministerio del apóstol Pablo no solo fue exitoso, sino también arriesgado y peligroso para cumplir esa encomienda. Las veces que tuvo que huir, estar encarcelado en tribunales y más su vida, fue toda una odisea. Su ministerio terminó por amor al Señor, siendo torturado y luego decapitado por el emperador Nerón en Roma, el año 67 después de Cristo. Esas fueron las evidencias de fe de los apóstoles. Ellos realmente pagaron un precio muy alto que tú y yo no creo que hemos pagado en esta tierra. Pero ellos se determinaron a hacerlo por fe, porque le creyeron a Dios, porque creyeron en Jesús, porque creyeron en su obra y porque lo amaban. Y porque lo amaban determinaron, ¿verdad?, a obedecerlo. Quiero que me acompañe a Hebreos 11:6. Aquí dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces no podemos decir que creemos en Dios si no tenemos fe. Es necesario que creamos en Dios y que tengamos fe y que manifestemos nuestra fe con nuestras obras. Yo le quiero decir una verdad en esta mañana. Inevitablemente cada uno de nosotros encontramos dificultades en la vida, apuros económicos, conflictos familiares, enfermedades, contratiempos laborales en la escuela. Muchas personas se ponen negativas y débiles cuando enfrentan estas dificultades, incluso dicen que perdieron su fe en Dios. Qué triste, ¿no? Cuando vienen esas pruebas a nuestras vidas y ya nos sentimos decepcionados porque Dios no está haciendo las cosas como nosotros queremos. Aún en todo eso, Dios siempre tiene el control. Nada se ha salido de sus manos. Hermanos, amigos, por favor, no estén tristes porque todavía tenemos a Dios. Mientras nos acerquemos a Dios confiadamente, creyendo verdaderamente en Él, Él nos dará confianza, fortaleza y sabiduría para superar las pruebas, los problemas. Nos ayudará a mantener una fe firme en Dios en estos tiempos difíciles. Dios conoce todo de nosotros. A Él no se le escapa nada. Dios sabe si tú y yo estamos padeciendo algo. Él ya lo sabe. Pero muchas veces va a probar nuestra fe. Muchas veces va a probar a ver cómo actuamos en todas las áreas de nuestra vida. Y ya para terminar, quiero cerrar con Apocalipsis. ¿Me acompañan por favor? Apocalipsis 3:15 y 16.
Apocalipsis 3, 15 y 16, aquí dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Aquí está hablando de nuestras obras, son manifiestas nuestras obras por nuestra fe. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así te dice el Señor. Nuestras obras van a determinar si somos fríos, tibios o calientes. Una persona fría es la que determina no creer en Dios. Una persona tibia es aquella que dice que va a una congregación cristiana y tiene un pie en la congregación cristiana y otro pie en el mundo, y no se decide a esforzarse y a ser valiente y a obedecer a Dios. Una persona caliente es aquella que ha puesto totalmente su confianza en Dios, en Jesucristo, en el Salvador, y vive confiadamente en Él y en su Evangelio, obedeciendo a todas y cada una de su voluntad. Dios quiere que tú y yo en esta mañana tengamos un espíritu caliente. No te quiere tibio ni te quiere frío. El Señor viene pronto. El Señor nos está hablando a todos y nos quiere calientes. Calientes como sus hijos, como sus hijas, como sus siervos. Si vas a servirle en este lugar, Él quiere un siervo caliente, un siervo limpio, un siervo santo, un siervo preparado para toda buena obra que Dios determine hacer en Él. Porque no es en tus fuerzas ni en las mías. Dios ya nos dio la capacidad y Dios nos ha dado la sabiduría para poder enfrentarlo todo. En esta tarde Dios te anima, ¿verdad?, a que te determines a manifestar tus obras, tus evidencias, tu fe, a que hagamos hasta lo imposible por no movernos de la roca de la salvación, que es Jesucristo. Y si tú quieres ver esa bendición en tu vida, en la de tu familia, pues comienza por creerle a Dios y obedecerlo, porque no hay otro antídoto, ¿verdad? No hay otro antídoto para que las cosas se hagan como nosotros queremos. Las cosas ya están establecidas por Dios en su palabra. Ya en esta mañana, pues, quiero que oremos. Me acompañan, por favor, a orar. Ojalá que, pues, este mensaje haya sido de bendición para todos ustedes. Para mí, comenzando, Dios me habló en esta predicación y me enseñó muchas cosas. Entonces, Dios nos ama mucho a todos, pero Él quiere, ¿verdad?, bendecirnos, y Él quiere que seamos fortalecidos en nuestra fe. ¿Me acompañan, por favor, a orar? Padre, en esta tarde, Señor, te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos a entender que la fe es el resultado de meditar o reflexionar en tu obra, de caminar conforme a ella en toda situación y en todos nuestros deberes, sin importar los tiempos que experimentemos, sean prósperos o adversos. Señor, te pedimos que fortalezcas nuestra fe, Señor, que nos hagas valientes, que nos hagas vencedores, Señor, que tu palabra sea la que nos guíe, que tengamos la llenura de tu Espíritu Santo cada día en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor, y que tú nos des ese poder que le diste a tus apóstoles para poder enfrentar, Señor, cuando vienen las tribulaciones en nuestra vida, Señor, cuando no sabemos qué hacer, para determinarnos, Señor, a ser guiados por ti, por tu sabiduría, por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque hasta el día de hoy has estado con nosotros, porque tú prometiste que no nos dejarías, Señor, porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y queremos siempre, Señor, estar a tu lado, permanecer a tu lado y no irnos de tu presencia, pase lo que pase, Señor. Ayúdanos, Señor, porque no es en nuestras fuerzas, sino en tu gracia. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.
día seas más tú en nosotros y menos nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aunque infieles somos, Señor, tú eres misericordioso, Señor. Y una vez más, tú eres fiel en mí. Tú eres fiel en mí, Señor. Y tú conoces, Señor. Y aunque débil soy, lo sé. Paciente hasta la muerte eres tú. Y misericordioso Dios. Y aunque infiel yo soy, Señor, hoy me vuelvo a ti, mi Dios. Tu rostro buscaré de corazón. En el desierto estoy clamando a ti. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi Señor. En la intimidad de mi corazón, háblame, mi Dios. Quiero conocerte más, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esas evidencias, Señor. Queremos, Señor, ser verdaderos cristianos, Señor, y que en todo momento, Señor, nuestra fe, Señor, no se apague, Padre, sino que siempre esté nuestra lámpara encendida, Señor, hasta que terminemos nuestra carrera, Señor, la carrera de la fe, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermano, Dios le bendiga. Qué bueno que hoy pudimos estar aquí. Y si Dios quiere, nos vemos en nuestro próximo servicio. Y nada más recuerden